Alicia, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, a ver, les daremos unos minutitos más para que terminen de ingresar los demás. Ya. Ya, a ver. Bueno, vamos a recapitular un poquito lo que hicimos la anterior clase. Recuerdan que hicimos la organización en finanzas y producción de las empresas, ¿sí? Habíamos dicho que las empresas son instituciones o son organizaciones productoras de bienes y servicios, ¿no? Que utilizando factores productivos, ¿sí? Como son los recursos naturales, el trabajo y el capital, ¿sí? Producen bienes y servicios que van a ir a satisfacer las necesidades de la población, ¿no es cierto? Así habíamos dicho que es una empresa, son organizaciones productoras de bienes y servicios, ¿ya? Pero las empresas por lo general tienen áreas, tienen departamentos, ¿no? Y un área comercial, sí, habíamos visto el área comercial, habíamos detallado la anterior clase, es una, es una área es un departamento muy importante, el área comercial, donde se tiene que hacer el marketing del producto que van a fabricar, ¿no es cierto? Que van a vender, que van a poner al mercado. ¿Cómo van a hacer conocer el producto? ¿Cómo van a mandar al mercado el producto? Bueno, hay una serie de interrogantes. Después también habíamos visto el área de producción, ¿sí? Eh, donde se produce, se hace la financiación y la inversión y la producción de los diferentes bienes y servicios, ¿no? El área de financiación también hemos visto cómo financiarse para hacer procesos de inversión, ¿sí? A ver, siguen ingresando, vamos a ir admitiendo, compañeros. ¿Ya? Después el área de recursos humanos, ¿no? El área del personal, donde selecciona a todos los trabajadores, ¿no? Habíamos visto después los tipos de organigramas, el horizontal, el vertical y el circular, ¿no es cierto? Donde siempre los organigramas vienen por orden jerárquico. Se supone que el que tiene el mayor grado jerárquico es el que está aquí arriba, ¿no es cierto? En un organigrama vertical. ¿Sí? Después vienen los que, en orden jerárquico, los que van a estar después, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. ¿Sí? Igualmente en un horizontal, ¿no? Y en un circular, siempre el gerente general está al centro y después las demás reparticiones alrededor, ¿no es cierto? Bueno, habíamos hablado también de esos organigramas, el financiamiento de las empresas, también, o sea, las finanzas de las empresas, que es sumamente importante el manejo del dinero, habíamos dicho, ¿no? El manejo del dinero es sumamente importante en las finanzas. Después habíamos visto que era bueno, la empresa ya sabíamos, y los emprendedores son aquellas personas que tienen ciertas cualidades, ¿no es cierto?, y conocimientos para desarrollar proyectos de inversión, ¿no es cierto?, cualquier tipo de proyectos, ¿sí?, para crear nuevas empresas, ¿no?, para formación y preparación e innovación constante, digamos, dentro de las empresas, ¿sí? Entonces, los emprendedores son aquellos líderes que realmente ponen en funcionamiento de mejor manera posible una empresa, ¿no? Después tenemos los objetivos sin fines empresariales. Habíamos visto como uno de los objetivos, el objetivo económico, ¿no?
claro, un objetivo económico que tiene la empresa. ¿Y qué significa eso? Ese objetivo económico viene ligada a la maximización del beneficio, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo se maximiza el beneficio? ¿Sí? Eh, la diferencia de los ingresos menos los costos. Se supone que la empresa va a tener todos los ingresos, ¿sí? Todos los ingresos posibles a partir de la venta de sus productos que vende, que fabrica, menos los costos que le ha costado producir ese bien, entonces va a tener un beneficio, ¿no? Esa diferencia es el beneficio, ¿no? Entonces tratar de maximizar esos beneficios, ¿ya? Después tenemos el objetivo social, ya que las empresas producen bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿sí? Necesidades sociales, ¿no? Entonces, los objetivos son a corto plazo y a corto y largo plazo, ¿sí? Los objetivos. Pero los fines son solo a largo plazo, ¿no? Sí, también son metas, igual que los objetivos, son metas, ambas son metas. A lo que uno quiere llegar, un objetivo es una meta que uno se ha trazado, ¿sí? Un fin también es, ¿no? Una meta que uno se ha trazado, pero las metas son a largo y corto plazo, mientras los fines son a largo plazo, ¿ya? Eso es lo que estamos hablando ahí, ¿sí? Como ahora constitución, las empresas, le habíamos dicho, para que tenga un funcionamiento legal dentro de una sociedad, entonces tienen que cumplir ciertos requisitos y ciertos pasos, ciertas normas jurídicas, ¿sí? Y esas normas jurídicas son inscribirse a Fundempresa, ¿no es cierto? Para que tenga una matrícula, ¿sí? La empresa. Después estar inscrito a impuestos nacionales, ¿no es cierto? Eso es importante, ¿no? Para el pago de los impuestos, ¿sí? A los gobiernos municipales también, en algunos casos, ¿no? A la Caja Nacional de Salud, importante. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que proteger a sus trabajadores con la salud, ¿no es cierto? Entonces tienen que estar inscritos en las cajas nacionales de salud, ¿sí? Las AFPs, hoy en día, estas AFPs son instituciones privadas, son administradoras de fondos de pensiones, dice, ¿no? AFP son administradoras de fondos de pensiones, ¿sí? Donde el trabajador aporta, ¿sí? Mensualmente un monto de dinero, un porcentaje de dinero, aporta individualmente, ¿sí? Para cuando le llegue su jubilación, ¿no es cierto? Y tenga una jubilación vitalicia. Vitalicia significa para toda la vida, ¿no es cierto? Todo lo que ha aportado en estas AFPs al final tienen un porcentaje de una renta y es vitalicia. Vitalicia significa por toda su vida, ¿no es cierto? Después al Ministerio de Trabajo también, ¿no es cierto? Al Ministerio de Trabajo es sumamente importante inscribirse, ¿no? El Ministerio de las Empresas tienen que inscribirse en el Ministerio y inscribir a sus trabajadores en el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Bien, esas normas jurídicas habíamos visto, ¿sí? En la anterior clase. Bien, ahora vamos a ver esta parte no hemos visto, es decir, vamos a ver ahora la producción empresas, la función de producción, si quieren, ¿sí? Entonces, para producir, ya sabemos esto, ya hemos hecho mucho esto. Para producir, las empresas necesitan 3 factores de producción, ¿sí? Y creo que les he preguntado también eso, no recuerdo si les he preguntado, menciona los factores de producción en el examen. O las remuneraciones, ¿sí? Las remuneraciones al factor, no recuerdo cómo era. ¿Recuerda alguien cómo les pregunté? ¿Les pregunté los factores de producción o las remuneraciones a los factores de producción? Bueno, de todos modos, los factores de producción ya sabemos, ¿no es cierto? Son los recursos naturales, el trabajo y fundamentalmente el capital, ¿no es cierto? Y esas 3 tienen sus remuneraciones. No me acuerdo cuáles he preguntado, si les he preguntado las remuneraciones o los factores de producción en el examen. Pero la remuneración al factor de producción recursos naturales es una renta, ¿sí? La remuneración al factor de producción trabajo es un salario, ¿no es cierto? Y la remuneración al factor de producción
capital es un interés. Así habíamos visto, ¿no? ¿Sí? Entonces, las empresas para producir necesitan factores de producción. Ahora, vamos a ver los métodos de producción. Cuando decimos que un método de producción es técnicamente eficiente y cuando decimos que un método de producción es económicamente eficiente. ¿Ya? Decimos aquí, por eso los he puesto. Ya les había dicho en alguna clase, todo lo que está subrayado así, todo lo que está resaltado, por ejemplo, en este caso con negrilla, siempre pregunto en el examen. Siempre es pregunta de examen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un método de producción técnicamente eficiente? ¿Sí? Si la producción que va a obtener la empresa es la máxima posible, ahí decimos que es técnicamente eficiente. Cuanto más produzca la empresa, ¿sí? Entonces vamos a decir que es un método de producción técnicamente eficiente, es una empresa eficiente, ¿sí? Por supuesto, utilizando esos tres factores de producción, ¿no es cierto? Sabiendo combinar esos tres factores de producción. Por eso hemos dicho que esos emprendedores en las empresas, entonces son personas con conocimiento, capacitadas, ¿sí? Y saben combinar esos tres factores de producción. El capital, el dinero, el trabajo y los recursos naturales o la materia prima, ¿sí? Entonces, cuanto más produzca la empresa, mejor, ¿no es cierto? Va a tener mayores ganancias, ¿no es cierto? Claro, si el objetivo de la empresa habíamos dicho que es la ganancia, ¿no es cierto? El beneficio. Les había dicho también que no creo que haya empresas que inviertan su dinero, su capital, y para no ganar, ¿no es cierto? Entonces tienen que tener ganancia. Entonces, cuanto más la empresa vaya a producir y sabiendo combinar esos tres factores productivos, entonces seguramente sus costos de producción se reducen y van a tener mayores ganancias, ¿no es cierto? Entonces a eso le llamamos a un método de producción técnicamente eficiente. El otro método de producción, de producción se dice que es económicamente eficiente, ya no técnicamente, económicamente eficiente, por eso hemos puesto subrayado y entre negrillas, aquel que va a minimizar los costos de los factores de producción. ¿Qué significa eso? Tratar de minimizar sus costos de producción, los costos que está utilizando en los procesos productivos, tratar de reducir lo que más se pueda. ¿Ya? Entonces, pero tampoco a ver, ¿qué van a reducir? Quieren reducir sus costos. A ver, van a bajar los salarios, porque los costos de producción, ¿cuáles son? Los factores de producción son los recursos naturales o la materia prima, ¿sí? El trabajo y el capital, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a atacar para reducir sus costos de producción el empresario? ¿Va a ir a bajar los salarios de los trabajadores para reducir costos? No, ¿no es cierto? Lo que podría hacer comprar materia prima más barata, ¿sí? Pero también a veces no es conveniente eso, ¿no? Porque eso, se supone que algunos empresarios han ganado un prestigio en el mercado, ¿no es cierto? Tienen su prestigio en el mercado porque producen productos de buena calidad. Sí, el consumidor conoce eso, ¿no es cierto? Sabe. Entonces, si una empresa sus productos que fabrica son de buena calidad, va a tener mayor preferencia en el mercado, ¿no es cierto? Por ese producto. Pero ¿qué pasa si la empresa, por tratar de reducir sus costos, ¿sí? Sus costos para tener mayores ganancias, mayores beneficios, empieza a comprar materia prima de mala calidad y elabora con esa materia prima de mala calidad sus productos, sus bienes por supuesto que la empresa sus ventas van a bajar, ¿no es cierto? Porque ya les he dicho, el consumidor, el demandante, conoce perfectamente el mercado y puede irse a comprar el bien a la competencia, ¿no es cierto?, a otra empresa. Entonces no es nomás reducir costos, sí, comprar, por ejemplo, materia prima barata y de mala calidad y utilizar esa materia prima en mi proceso productivo, producir bienes y servicios que también van a ser de mala calidad, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos empresarios que cometen esos errores,
¿sí? Por tratar de reducir sus costos, lo que le cuesta producir ese bien, agarran y empiezan a reducir y empiezan a comprar materia prima de mala calidad. Y por ende, ¿qué va a ocurrir? Sus bienes que van a producir también van a ser de mala calidad. Entonces, hay empresas que tienen un prestigio ganado en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, la gente sabe, tal empresa, tal institución fabrica bien, ¿sí? Entonces, no es nomás agarrar y bajar los costos para tratar de ganar más, ¿no es cierto? Para que sus beneficios se maximicen. Entonces, dice que un método de producción es técnicamente aquel que va a tratar de minimizar sus costos de los factores de producción, ¿sí? Pero tienen que saber, ¿no es cierto?, combinar en esto esos tres factores de producción, como son el dinero, el capital, el trabajo y los recursos naturales, para decir la materia prima que utiliza. Entonces tienen que saber combinar esos tres factores de producción, ¿sí? Para tratar de reducir sus costos productivos, ¿no es cierto? Entonces, a eso se llama método de producción o económicamente eficiente, ¿ya? Bien, la función de producción. Y habíamos esto, lo que habíamos hablado, ¿no? Que necesita el capital, los trabajadores y la materia prima. ¿Sí? Todo eso necesita para poder producir los diferentes bienes y servicios, las empresas, ¿no? Bien, a ver, tengo un ejemplo aquí sencillito tengo un ejemplo donde se habla de la producción y el factor de producción trabajo, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos la producción marginal y la producción media, ¿ya? A ver, vamos a ir a explicar un poquito de esto. Dice, se tiene la siguiente tabla que se detalla a continuación, muestra el factor de producción trabajo, ¿sí? Ahí está el trabajo, medido en trabajadores, claro, el número de trabajadores, un trabajador, 2, 3, 4, 5 trabajadores. Sí, en la segunda columna se muestra el nivel de producción o el producto total de un bien X, ¿no? De cualquier bien estamos hablando, de modo general e hipotéticamente, ¿ya? Después vamos a ver qué significa esta producción media y producción marginal. Tiene unas fórmulas, cómo hallar esta producción media. Yo les voy a dar como información, como dato, digamos, este factor de producción trabajo y el producto total, este producto total. Esta PT significa producción total o producto total. Creo que tengo ahí. Ahí está. Producción marginal es la PMG y producción media es la PME. ¿Sí? Vale decir esto. Producción marginal y producción media. Y esto es la producción total. ¿Sí? A ver, voy a suponer vamos a suponer que, no sé, a ver, una determinada empresa, ¿sí? Una empresa determinada tiene su equipo, ¿no? Su maquinaria, su infraestructura, todo, pero no tiene trabajadores, ¿sí? Si no tiene trabajadores, cero trabajadores, su producción es cero, ¿no es cierto? Por más de que tenga invertido su infraestructura, sus herramientas, sus equipos, todo, ¿no es cierto? Si no tiene trabajadores, entonces no va a haber producción, ¿ya? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tiene un trabajador? La producción va a ser de tres, ¿sí? La producción va a ser de tres. A ver, vamos a poner, a ver. Con cero trabajadores no se produce nada. Con un trabajador voy a producir, hipotéticamente estoy hablando, hipotéticamente, 3 quintales de azúcar, ¿sí? 3 quintales de azúcar. ¿Ya? Esta empresa con un trabajador produce 3 quintales de azúcar. ¿Ya? Con 2 trabajadores, aumenta un trabajador más, esta empresa ya no va a producir 3 quintales de azúcar, sino ya va a producir 8 quintales de azúcar. ¿Ya? Estamos hablando hipotéticamente, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si esta empresa, si esta institución aumenta un trabajador más? ¿Sí? Con el tercer trabajador ya no va a producir 8 quintales, sino va a producir 12 quintales de azúcar. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿se fijan? Si aumentamos un trabajador más, digamos con 4 trabajadores, esta empresa ya no va a producir 12 quintales, sino ahora va a producir 15 quintales de azúcar. ¿Ya? Aumentamos un trabajador más porque seguimos aumentando nuestra producción.
Entonces, con un quinto trabajador, ¿sí? Vamos a producir, nuestra producción va a ser de 17 quintales de azúcar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si aumentamos un trabajador más, el sexto trabajador, con el sexto trabajador, ¿cuántos quintales de azúcar va a producir? 17 quintales. Ya es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Pero si seguimos aumentando un trabajador más, el séptimo trabajador con 7 trabajadores, si se fijan, ya va a empezar a bajar la producción, ¿sí? A 13, que ya no va a ser 17, sino va a ser 16. Y peor, si aumentamos un trabajador más, la producción va a bajar. ¿Qué está significando? Que los trabajadores, con 5 trabajadores, yo tengo la producción máxima. Si aumento un trabajador más, mi producción va a ser la misma. Si sigo aumentando trabajadores, va a bajar mi producción. ¿Por qué? Porque se están perjudicando entre los trabajadores. Como decimos comúnmente, se están dando de cabeza los trabajadores ahí. ¿Sí? Por lo tanto, sus costos de producción van a subir, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a tener que pagar, si con 5 trabajadores pagaba a estos 5 trabajadores un monto determinado y producían 17 quintales, a un trabajador más va a tener que pagar, ¿sí? Y va a seguir produciendo lo mismo. Peor, si es que contrata 7, 8 trabajadores, su producción va a bajar. ¿Por qué? Porque se están perjudicando y entre ellos no están optimizando, sí, el trabajo, ¿no es cierto? Entonces a eso se llaman rendimientos decrecientes. Cuando se aumentan los trabajadores, sube la producción, llega a un punto máximo de producción, ¿sí? Con un último trabajador, y si sigue aumentando trabajadores, la curva va bajando, rendimientos decrecientes, se están perjudicando entre ellos. Entonces, lo óptimo es que para el empresario tenga con 5 trabajadores, va a producir 17 quintales de azúcar, ¿sí? Y si contrata uno más, ya en vano va a ser, ¿no es cierto? Va a producir lo mismo con un trabajador más, con el sexto, y va a tener que pagar, pues, a un trabajador más. Entonces ya no le conviene a la empresa, ¿no? Peor, se sigue contratando más trabajadores, ya se están perjudicando entre ellos. Y la producción está bajando, más bien está decreciendo, está cayendo la producción, ¿no? Entonces, por eso es que no es agarrar y contratar más trabajadores, tal vez ya no tienen los equipos suficientes para seguir aumentando trabajadores. Entonces, el trabajador ya no está haciendo nada y está aumentando sus costos de producción, ¿no es cierto? Está pagando a más, ¿sí? A más trabajadores y más bien están produciendo menos, porque se están perjudicando pues, entre ellos, ¿no? Entonces, llega un punto máximo con el quinto trabajador, vamos a producir 17 quintales de azúcar, ¿sí? Y eso es el punto máximo de producción, porque a partir de eso vamos a querer seguir aumentando trabajadores. Claro, si no tenemos más materia prima, no tenemos el equipamiento necesario, no tenemos la infraestructura, ¿sí? Por más de que vayamos aumentando trabajadores, va a decaer nuestra producción peor porque se van a perjudicar entre ellos, ¿no es cierto? Entonces ya son rendimientos decrecientes. Entonces, con el quinto trabajador, la empresa produce lo máximo. A partir de eso, por más de que aumente trabajadores, más bien va a caer la producción. Se van a estar perjudicando entre ellos. ¿Ya? Ahora esta producción marginal es por el incremento de una unidad de este bien, cuánto se incrementa la producción marginal. ¿Sí? Por eso tenemos aquí bueno, el inciso A era ya la producción marginal, ¿sí? Se supone que estos datos de aquí no hay, ¿no es cierto? Yo siempre, si en alguna práctica, les voy a dar estos datos, el trabajo y la producción total, ¿sí? Estos datos les voy a dar, ¿sí? Y seguramente estos va a estar en blanco, que ustedes van a llenar, ¿no es cierto? Entonces, la producción marginal no hay con qué comparar hacia arriba. Esto debería ser una raya nomás, ¿no es cierto? Es indeterminado esto, así una raya. Esto también debería ser raya. ¿Sí? A ver, ¿qué me dice la fórmula de esta producción marginal? Me dice, ahí tenemos una fórmula, fíjense, voy a separar un poquito más esto. Ya.
ahí dice la producción marginal es igual al incremento de la producción total sobre el incremento del trabajo. ¿Cuál es el incremento de la producción total? Este triángulo que ven aquí, jóvenes, este triángulo en economía significa incremento, ¿ya? Este delta, este triángulo, ¿sí? En economía significa incremento. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? El incremento del producto total o producción total, esto lo voy a dividir entre el incremento del trabajo, del factor de producción trabajo, ¿sí? Entonces, estos triangulitos que ven aquí significa incremento, ¿ya? Ah, si el triángulo está al revés, decremento sería, ¿no? Pero aquí es el incremento. Incremento de la producción total sobre el incremento del trabajo. Entonces, esa fórmula es de la producción marginal. Entonces, a ver, ¿cómo llenamos esta tabla de aquí? Porque se supone que estos valores no tengo, jóvenes. Estos valores no voy a tener, ¿sí? En blanco van a estar estos valores. En blanco van a estar, ¿sí? Entonces, yo les voy a pedir hallar la producción marginal y la producción media. Entonces, a partir de estos datos, de esta información, entonces, ¿cómo hay? Para la primera, como no hay con qué comparar hacia arriba, no hay otros datos hacia arriba, entonces ponemos rayas nomás aquí, para el primer caso. Cuando no existen trabajadores, no hay producción, ¿no es cierto? Entonces, la producción marginal y media son indeterminados. Pero, ¿qué pasa cuando hay un trabajador? Su producción total es de 3, habíamos dicho, ¿no? Ahora, la fórmula. Voy a llenar este espacio. Sí, voy a llenar este espacio. ¿Y qué me dice la fórmula? A ver, voy a volver a repetir. Ahí está. Este delta les he dicho que es incremento. El incremento del producto total, eso lo voy a dividir entre el incremento del trabajo. ¿Ya? Entonces agarro una maquinita de calcular y digo, a ver, ¿cuánto es pues estoy llenando este espacio voy a llenar. ¿Cuánto es el incremento de 0 a 3? ¿Cuánto se incrementa? ¿Cuántas unidades? 3. 3, ¿no es cierto? 3 se incrementa de aquí, ¿no? Entonces esos 3 lo voy a dividir entre el incremento del trabajo. ¿Cuánto se incrementa de 0 a 1? De 0 a 1, ¿cuánto se incrementa? 1. 1, ¿no es cierto? Claro, 1. De aquí está aumentando 1. Entonces esos 3 que ha aumentado aquí, dividido entre el incremento de esto, que es 1, ¿cuánto va a ser? 3. 3 dividido entre 3, 3, ¿no es cierto? Listo, voy a bajar aquí a este otro caso. Ahora voy a ver, para llenar este caso, ¿cuánto incrementa de aquí a aquí? 5. 4, dicen. No, 5. 5. Claro, 8 menos 3, ¿cuánto es pues? 8 menos 5. Claro, para saber cuánto ha incrementado, lo que tengo que hacer es estos 8 menos 3, 5, ¿no es cierto? Entonces, sé que de 3 a 8 aumenta en 5, o se incrementa en 5. ¿Y de aquí a aquí en cuánto se incrementa? ¿De 1 a 2? 1. 1, ¿no es cierto? 1. Entonces, 5, este incremento que es 5 y este incremento que es 1, 5 dividido entre 1, 5, ¿no es cierto? Listo. Seguimos con la fórmula para llenar este espacio de acá. Este espacio de acá. Ahora, de aquí a aquí, ¿cuánto incrementa? De 8 a 12, ¿cuánto aumenta, si quiere? 4. 4, ¿no es cierto? A ver, a veces aquí bueno, el zoom ya está. Aquí a veces no es tan complicado, no es complicado visualizar, digamos, ¿no? A ver, de 8 a 12, 4, ¿no? Pero si fuesen números esta distancia más larga, ya no pudiese. Entonces, 4, ¿cómo he hallado? A ver, 12 menos 8, ¿cuánto es? 4, ¿no es cierto? Para saber cuánto ha aumentado de aquí a aquí, ¿sí? ¿Qué hago? Hago 12 menos 8, ¿no es cierto? Lógico, ¿no es cierto? ¿Sí? 12 menos 8, ahí está, 4, ¿no es cierto? Y aquí el incremento sigue siendo 1, ¿no? De 2 a 3, ¿cuánto se incrementa? 1. Entonces, 4 dividido entre 8, 12. o diré 4, no,
el incremento de aquí es 4, el incremento de aquí es 1. 4 dividido entre 1, 4 nomás, ¿no es cierto? ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora, de aquí a aquí, de 12 a 15, ¿cuánto se incrementa? 15 menos 12, ¿cuánto es? 3. 3, ¿no es cierto? Se incrementa 3. Y sigue constante aquí, 1 aumenta. Entonces, 3 dividido entre 1, 3. Y así sucesivamente. De 15 a 17, ¿cuánto se incrementa? 2. Voy a llenar esto, ¿no? 2 dividido entre 1, 2. 10, ¿cuánto se incrementa de aquí a aquí? De 17 a 17, ¿cuánto se incrementa? De 17 a 10. Ceros, no hay incremento, ¿no? Es el mismo número. 17 menos 17 es ceros. 0 dividido entre 6, 0 no es, ¿no es cierto? Aquí ya es decremento. Ya de aquí, de 17 a 16, ya no está incrementándose. A ver, 16 menos 17 es menos 1. ¿Sí? 16 menos 17, menos 1. Negativos van a ser, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma lleno esta columna de la producción marginal. Esta producción media también tiene su fórmula. Fíjense, aquí está la producción media. La producción media va a ser igual, dice, al producto total dividido entre el trabajo. El producto o producción total lo voy a dividir entre el trabajo. ¿Sí? Eso va a ser la fórmula de esta producción media. Aquí se los he puesto, ¿no? Producción media. Entonces, voy a ir aquí arriba, voy a llenar, me piden hallar la producción media. Vale decir todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Producto total, 3 para llenar este caso de aquí. 3 dividido entre el trabajo, que es 1. 3 dividido entre 1, ¿cuánto sería? 3. 3, ¿no es cierto? Ahora es producto total dividido entre el trabajo. Producto total dividido entre el trabajo. 8 dividido entre 2. 4. 4, ¿no es cierto? Ahora 12 dividido entre 3. 4, ¿sí? 15 dividido entre 4. A ver, alguien saque si tiene una maquinita de calcular a mano. 15 dividido entre 4. 3.75. ¿Sí? Y de esa forma vamos llenando. De esa forma vamos llenando. 17 dividido entre 5, 3.4. 17 dividido entre 6, 2.87. Promedios son, producción media son. ¿Ya? Entonces, de esa forma llenamos aquí esta tabla, después de que haber analizado el trabajo y la producción total. Entonces, a medida que aumenta el trabajo, ¿sí? Va a aumentar la producción también. Aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Pero llega a un límite, a un punto máximo, ¿sí? A un punto de saturación donde si siguen aumentando trabajadores va a decrecer más bien la producción. Ya no va a producir lo mismo, ya no va a crecer su producción. Se están perjudicando entre ellos, ¿sí? Entonces, a ver, con 5 trabajadores yo produzco 17 quintales, ¿sí? Con 6 trabajadores lo mismo estoy produciendo. Y con 7 trabajadores más bien baja mi producción. Entonces, ¿para qué voy a pagar un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores más y va a bajar mi producción? Entonces, yo sé que con el 5.º trabajador alcanza mi máxima producción. Ya no contrataré más trabajadores, porque ya va a haber rendimientos decrecientes. Ya se van a poder perjudicar entre ellos. Van a conversar, van a charlar, ¿no es cierto? Ya nadie, el capataz no los va a poder controlar porque ya es más complicado, ¿no es cierto? A más gente, ¿no? Aquí estamos hablando de un pequeño ejemplito que hipotético, ¿no es cierto? Pero si en vez de que sea uno, sean 10, 20, 30, 40, 50 trabajadores, ya una empresa grande, ¿sí? Y su producción sea de 30 toneladas, de 30 quintales, 80, 120. Entonces, el empresario va a saber
que con 5 trabajadores se produce 17 quintales y no va a querer aumentar más un trabajador, va a pagar en vano, porque su producción va a seguir la misma. ¿Para qué voy a pagar? ¿Para qué voy a pagar un trabajador más? ¿Sí? Si van a producir lo mismo con 5 o 6 trabajadores. Entonces, mis costos de producción van a incrementarse, voy a pagar a un trabajador más. Entonces, ya no contrataré un trabajador más, me quedaré con 5. Y así reduzco mis costos de producción, ¿no es cierto? Bien, eso sería entonces la producción, esta parte de la función de producción, la producción de la empresa. Después de esto, ahí están las fórmulas. Aquí hay otro ejemplito, solo que lo he puesto horizontalmente, lo he puesto esto, ¿sí? Es otro ejemplo. De la siguiente tabla dice, y hallar lo mismo, ¿sí? Hallar la producción marginal y hallar la producción media, dice, ¿no? Entonces, esto ustedes tendrían que ponerla así en forma vertical, como esto, ¿no? Como esta tabla, ¿sí? Como esta tabla en forma vertical, ¿sí? Y a su lado hallar, como en este caso, hallar, porque eso dice, ¿no? La producción marginal y la producción media. Entonces abren 2 columnitas, producción marginal y producción media, y van a hacer lo que acabamos de explicar ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, igual, producción total, el trabajo. Si se fijan, ¿con cuántos trabajadores es la producción máxima? Con 6 trabajadores, ¿no? Va a producir 15, no sé, con lo mismo, 15 quintales de azúcar. ¿Sí? Con el trabajador 6. Con el trabajador 7 sigue produciendo 15 quintales. ¿Sí? A partir de eso baja, ¿no? Como hemos estado hablando hace rato. Entonces a esto tendrían que abrir otras 2 columnas y lo vuelven verticalmente esto. ¿Sí? Y hallan las producciones, estos 2. Producción marginal, producción media. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a ver los costos de producción que tiene una empresa. Vamos a explicar estos costos. ¿Qué costos tiene una empresa? Pues lógico, para producir cualquier cosa, la empresa tiene que tener costos, ¿no es cierto? Le cuesta producir a la empresa algo. Producir un bien le va a costar. A eso llamamos costos de producción. ¿O es que no tiene costos? El pagar a un trabajador para producir un bien ya es un costo, ¿no es cierto? El comprar la materia prima ya es un costo. ¿Sí? El pagar la energía, la luz, pagar son costos, ¿no es cierto? Entonces vamos a explicar bien a qué se refieren esos costos. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer en el próximo Zoom, jóvenes. Entonces me esperan unos 5 minutitos que se grabe esto y empezamos con estos costos de producción para terminar la clase, ¿ya? Unos 5 minutitos, por favor, jóvenes. Y no he llamado lista. Me van a hacer recuerdo llamar lista en el próximo Zoom, ¿ya? Por favor, me van a hacer recuerdo llamar lista en el próximo Zoom. No me he olvidado llamar al principio, ¿ya? Entonces, hasta dentro de unos minutitos, por favor, jóvenes, les mando el nuevo link para volver a ingresar. ¿Ya? Hasta dentro de un rato, por favor, jóvenes.